Silvia, estamos por empezar. Ok, ya voy. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Bien, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz, porque aquí hablan sus autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Libros con Voz, donde los libros tienen voz porque aquí hablan sus autores. Hoy nos visita nuevamente el apóstol Mauricio Jiménez. ¿Te acordás que nos vino a hablar sobre la adoración? Bueno, siguió escribiendo más libros, ya tiene como 15 libros, qué impresionante. Y durante la cuarentena escribió 2 libros más. Uno de ellos vamos a estar hablando hoy aquí en Libros con Voz, que se llama La Gloriosa Iglesia. Un tema candente, un tema actual, donde vamos a ver cómo es la iglesia de Jesucristo en este tiempo. ¿Qué significa ser una iglesia gloriosa, una iglesia espiritual? ¿Qué significa el tema de la adoración dentro de la iglesia? ¿Por qué es tan importante entender la adoración para entender la historia de la humanidad? ¿Qué es esto de la paternidad de Dios? Bueno, una cantidad de temas, vamos a hablar con él muchísimo. Así que quédate ahí porque ya comienza Libros con Voz. Bienvenidos a Somos la Reforma. Este es un canal dedicado pura y exclusivamente a la proclamación de las doctrinas del Evangelio. Mi nombre es Guido Lisi, soy el autor del libro El Evangelio Olvidado, que ya puedes conseguir en el link que aparece en la descripción. Si te interesa más el tema, puedes suscribirte a nuestro canal, así recibís todas las actualizaciones que estaremos subiendo muy pronto. Dios te bendiga y nuevamente, bienvenido. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Voz. Como te prometí, nuevamente tenemos al apóstol Mauricio Jiménez. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros con Voz. Hola Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por esta bienvenida. Aquí estamos nuevamente para compartir un buen tiempo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Te agradezco muchísimo porque vos sos un ejemplo para todos nosotros y para los autores, porque sé que este año escribiste 2 libros. ¿Es verdad? Así es. Bueno, en el día de ayer me ha llegado la edición impresa de mi libro número 15, gracias a Dios. ¡Wow! Muchos años escribiendo este libro, casi 7 años me llevó completar este libro. Su título es bien desafiante, El deseado de las naciones. Habla de Cristo, básicamente, o profundamente, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias a Dios por la posibilidad de poder escribir, ¿no? El regalo de la escritura. Así que sí, muy contento con estos progresos. Qué bueno, y te lo agradezco mucho porque el libro lleva el mensaje de Dios, lleva una palabra de Dios y tiene que correr, ¿no? De mano en mano y llegar hasta los lugares donde no llegan, hasta donde nosotros no podemos llegar. A veces un libro llega a las manos de la persona que lo necesita, que está necesitando recibir este mensaje como los tuyos, que son maravillosos.
Gracias, gracias. Yo creo que el libro no solamente trasciende las distancias, sino también las edades, ¿verdad? Podemos ver cómo la palabra de Dios ha transicionado a partir de miles de años y sigue vigente, ¿verdad? Y sigue siendo el libro más vendido. Entonces, seguramente el autor de Génesis no sabía lo que vendría a lo largo de la historia, pero Génesis sigue estando vigente. Entonces, nosotros escribimos cosas que no sabemos cuánto perdurará en el tiempo, pero sí estamos seguros que es una herramienta útil y que Dios la usa de la manera que Él desea, ¿verdad? Así es que sí, sin duda. Mauricio, el otro libro que escribiste, del cual vamos a hablar hoy, creo que también es muy oportuno para este tiempo, ¿no? Y se llama Una iglesia gloriosa. Y vamos a hablar de esto, vamos a meternos de lleno, así te podemos aprovechar al máximo en toda la entrevista, porque queremos escuchar tu mensaje, queremos saber por qué escribiste este libro, qué significa una iglesia gloriosa. Ajá. Bueno, una gloriosa iglesia es un libro para mí muy especial. Yo soy alguien que siempre se hizo preguntas toda la vida, desde que conocí al Señor me pregunté por qué las cosas son como son. No porque las cuestiones, sino porque siempre me interesó saber cuál es el diseño original, ¿verdad? Entonces, en estos días tan desafiantes que hemos vivido todo el 2020, ¿verdad? Vino un profundo anhelo por escribir un libro que tuviera que ver con esto, ¿verdad? ¿Cómo debiera ser el comportamiento de la iglesia en tiempos extremos, en tiempos fáciles, en tiempos difíciles? Y la respuesta es sencilla. Necesitamos y debemos ser una gloriosa iglesia sobre la tierra siempre, no importa la circunstancia. La iglesia es el ente que representa a Dios, y Dios es un Dios inalterable. La iglesia es el único ámbito legal que Dios considera sobre la tierra, ¿verdad? Puede haber, no sé, yo en el primer libro escribí esto: si Dios hará algo, lo hará a través de la iglesia. Dios puede usar a la policía, Dios puede usar a los políticos, Dios puede usar cualquier cosa, ¿verdad? Pero su nombre está puesto en la iglesia. La iglesia es la que lo refleja a Dios, o la que debe representarlo a Dios, ¿verdad? Es la que tiene la sabiduría y la revelación para hacerlo. Entonces, yo siempre... Hay una frase que vi en un grupo literario: si el libro que buscas no existe, escríbelo, ¿verdad? Entonces, yo escribo a veces sobre temas así que no hay. O sea, hay un libro de un autor de hace muchos años que habla temas similares a este título, ¿verdad? Pero después no he encontrado libros que aborden esto, pero tuve la inspiración de escribir acerca de este tema por los comportamientos que vi de parte de la iglesia cuando llegó la pandemia, por ejemplo, y que sigo viendo, ¿verdad? En lugar de expresar la manifestación de gloria, bueno, se retuvo, se abstrajo, se asustó, mucha gente todavía sigue con miedo, y bueno, y demás. Así que bueno, esta es un poco la esencia, es decir, bueno, la iglesia tiene que ser gloriosa. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, lo pusimos en casi 150 páginas en este libro, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Me encanta escucharte, Mauricio. Realmente tenés un mensaje de parte de Dios impresionante, contundente y, como bien dijiste, especial para este tiempo. Pero en tu libro también decís que la iglesia es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque decimos que la iglesia somos nosotros, ¿no? Las personas, no los edificios, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Dios presente. Pero ¿por qué es espiritual? Bueno, ante todo, la iglesia es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. El Dios creador es un Dios espíritu. De hecho, todas las cosas son espirituales. Lo que pasa es que ese Dios que es espíritu tiene manifestaciones que podemos considerar naturales, ¿verdad? Dios se manifiesta de forma natural a través de la creación, se manifiesta a través del ser humano. Por eso dice Isaías: ustedes son mis testigos. Entonces, hay muchas cosas que podrían testificar que Dios existe, pero Él dice que nosotros somos los testigos de Él. Entonces, la forma en que Dios se manifiesta, que un Dios espiritual se manifiesta, es a través de la creación y de lo creado.
La iglesia en esencia, dice el capítulo 4 del libro de Juan, allí cuando hablas de los verdaderos adoradores, comienza diciendo, Dios es espíritu, y es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia, así como la primera mujer fue tomada del costado de Adán, la iglesia fue tomada de Cristo, ¿verdad? Si estableciéramos un paralelismo. Entonces, ese Dios que es espíritu establece que su iglesia debiera tener el comportamiento ante todo espiritual. Eso no quiere decir vivir abstraídos de la realidad, ¿verdad? Pero yo tengo que saber, ante una mala noticia, cuál es la buena noticia que Dios escribió para mí, ¿verdad? Ante una situación de atropello, yo tengo que saber cuál es el derecho divino. Por eso yo, entre muchas cosas, cuando en el libro que escribí acerca de política, yo escribí este tema que tenemos acerca de los derechos humanos hoy, que todo el mundo tiene, parece, derechos, y donde hay una necesidad nace un derecho, dicen por ahí. Y la verdad es que ningún ser humano tiene ningún derecho si no empieza por el derecho divino, porque si no, todo es libertinaje. Entonces, ningún derecho humano puede estar por encima del derecho divino, por el derecho de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, temas como aborto, ¿verdad? El derecho divino es el derecho a la vida. Entonces, todo lo demás tiene que sujetarse a eso. Entonces, básicamente, la iglesia es espiritual porque fue tomada de Cristo. Esto es contundente. Qué lindo, qué bueno que pongamos este fundamento, ¿no? Algo claro, sencillo, transparente, pero esencial, ¿eh? Que la iglesia fue tomada de Cristo, así como la mujer fue tomada de una costilla del hombre. Es importante que entendamos que la iglesia fue tomada de Jesucristo. Qué lindo. Mauricio, ¿te quedás ahí un ratito más? Así en el próximo bloque seguimos hablando de cómo es una gloriosa iglesia aquí en esto que es Libros con Vos. Te quiero recomendar este libro de Angélica Escocán, Estrategias de Conquista para la Intercesión, certera, contundente y eficaz. Es un manual que te va a ayudar a entender y a aprender cómo orar, cómo es la oración intercesora, cómo es la diferencia entre la oración de clamor y la oración diaria, la que hacemos todos los días. Pero además, este manual tiene dinámicas y guías de estudio para los adolescentes, para los adultos, para los maestros y para la escuela bíblica. Te lo recomiendo. Conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, seguimos aquí en Libros con Vos. Hoy nos visita nuevamente el apóstol Mauricio Jiménez, que escribió 2 libros este año, no uno. Mirá cómo aprovechó bien este tiempo de cuarentena, encerrado en su casa, ahí escribiendo libros, dando palabra a la iglesia, dando un mensaje maravilloso. Y Mauricio, vos mencionaste en el bloque anterior el tema de la adoración, y vos tenés escrito libros sobre adoración y tenés un ministerio precioso que ustedes se la pasan adorando las 24 horas con intensidad, con fervor, con pasión. Pero en este libro en particular, vos mencionás que el que captura la adoración, captura la historia. Y esta frase me quedó, ¿viste? Cuando vos lees un libro y te queda una frase. Y esto te quería preguntar, ¿por qué el que captura la adoración, captura la historia? Bueno, es extraordinaria la pregunta. Todo está regido por el Dios al que se adora. En cualquier territorio es así. Todos los que hemos caminado por distintas partes en el mundo o en cualquier lugar que estemos, podemos comprobar esto en la realidad. No hace falta hacer un análisis muy profundo. El tipo de Dios que adoramos será la cultura que tengamos y la historia de esa nación. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el libro de Mateo, ¿verdad? Cuando sucede aquello que
el diablo viene en la tentación de Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver cómo Satanás le dice a Jesús, si postrado me adoras, todos estos reinos te daré. Sin duda es que él, como es el príncipe de este mundo, de este sistema mundo, podría haberle dado a Jesús eso. Pero la pregunta es, ¿qué hubiese pasado con la historia de todos nosotros? Entonces, así como Satanás una vez engañó al ser humano, diciéndole, no, es que en realidad vas a ser como Dios. Entonces ahí encontró una forma de tentar al ser humano en su ego o en otras cosas y cautivó la adoración, ¿verdad? De alguna manera. Nuevamente dijo, si yo tomo la adoración de Jesús, cambio la historia. Eso es lo que el diablo pensó. Entonces, si nosotros logramos capturar este concepto y entenderlo, vamos a también traer la historia de Dios a los territorios. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, 2 o 3 versículos en Romanos capítulo 12, versículos 1, 2 y 3, ¿verdad? Que son extraordinarios. Ahora a mí me conmovió mucho el contexto histórico cuando Pablo escribe eso, porque esa era una iglesia que a los cristianos los mataban y los ponían en las calles, los prendían fuego y los usaban como antorcha para iluminar las calles de Roma. Y Pablo le dice, ustedes no se conformen a este mundo, sino ustedes entréguense como sacrificio vivo, ¿verdad? Es decir, una persona natural diría, pero ya me están matando. No, no te están matando, tú te estás entregando. Entonces, verdaderamente ese es el espíritu de la adoración. Ahora, nosotros miramos a veces los capítulos un poco descolgados, pero cuando vemos unos poquitos capítulos más adelante, cuando el apóstol Pablo dice, en breve el Señor aplastará a Satanás, lo que está diciendo es, en breve el imperio romano va a caer. Entonces, toda esa adoración de Romanos capítulo 12, ¿verdad? Sigan adorando, sigan ofreciéndose como sacrificio vivo, sigan entregándose, lo que trajo fue que cayó un imperio y la iglesia explotó en su crecimiento. Entonces, cuando nosotros capturamos la adoración, podemos cambiar la historia de un lugar, porque Dios ya tiene la historia escrita para tu tierra, para la mía. Dios tiene escrita una historia para Argentina, para cada nación. Cada nación tiene un diseño en el plan de Dios de adoración. Y la pelea o la guerra que tenemos en este mundo es una guerra por el Dios que se adora. Si tuviéramos un acuerdo absoluto de adorar a un solo Dios, no habría más guerra, no habría más dificultad. Todo entraría en un estado de armonía. Pero está claro que la guerra en la que estamos es una guerra de adoración. Entonces, si nosotros capturamos correctamente la historia, y para completar la pregunta, si vemos la historia de David y de Salomón, cuando Salomón parte de esta tierra, luego vinieron una serie de sucesiones, y dice, muchos de los reyes que vinieron luego, dice, y no caminaron según, o no hicieron la voluntad de Dios, no caminaron en los pasos de David su padre, dice, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que era David en esencia? Un adorador. ¿Qué fue lo que pasó con esos reyes? Perdieron el diseño de adoración. ¿Y qué vino sobre Israel? Vino crisis, vino problema, vino una serie de deportación a Babilonia, vemos 70 años de exilio. Ahora, mientras que David gobernó 40 años como rey, lo que hubo fue un derramar de Dios sobre la nación. ¿Por qué? Porque David, a través de la adoración, capturó la historia. Ahora, claro, por eso necesitamos una reforma en la adoración, de una forma en que adoramos, ¿verdad? Para que precisamente nos volvamos los captores de esa historia para nuestros territorios. Qué lindo, qué lindo. Qué importante, ¿no? Es tomar conciencia de la importancia de la adoración, pero metido dentro de la historia de la humanidad. No como solamente levantamos las manos y cantamos lindas canciones, sino como el sentido que le damos a la adoración a Dios con nuestra vida, ¿no? Como vos decías, sacrificios vivos. Y en este sentido de adoración también necesitamos como entender la paternidad de Dios, ¿verdad? La importancia que tiene la paternidad de Dios para la iglesia, que esto también vos lo tratás en tu libro. Pero te voy a hacer una invitación, Mauricio. Quédate ahí un minutito más, vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir hablando de todo esto en esto que es Libros con Vos. Hoy te quiero hablar del Evangelio olvidado. ¿Por qué olvidado?
Bueno, porque en las iglesias hay más dudas que certeza. Por ejemplo, ¿qué es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa la salvación en Cristo? ¿Qué significa ser justificado? Y el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿qué significado tiene para nosotros, los cristianos? Bueno, estos y muchos temas más vas a encontrar en el libro de Guido Lisi, El Evangelio Olvidado. Te lo recomiendo. Conseguilo en tu librería amiga. Bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de este precioso programa. No sé vos, pero yo lo estoy disfrutando muchísimo. Mauricio, quisiera charlar horas con vos y sacarte todos los conocimientos que tenés, que son riquísimos. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre la adoración, sobre entender la adoración en relación a la historia de la humanidad. Y entender también esa adoración como un entendimiento de la paternidad de Dios hacia nosotros, ¿no? Me gustaría charlar un poquito de este tema. ¿Por qué la Iglesia necesita entender la paternidad de Dios? Ahí está. Dice el libro de Malaquías, cuando leemos los últimos versículos, habla sobre el aspecto que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y dice: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Este es un concepto que está siendo recuperado. Dios es Padre y dice Hebreos que el Padre antes habló por los profetas, pero que ahora nos habló por medio del Hijo. Entonces, para nosotros comprendemos el valor de la paternidad. No estoy diciendo que paternidad tenga que ser algo que a mí me excluya de la salvación, ¿verdad? No, si no tiene paternidad no es salvo. No, eso sería un absolutismo que no es bíblico y que no tiene nada que ver. A lo que yo me refiero con paternidad es que nadie es un heredero legal si no hay un padre, ¿verdad? Entonces, la herencia legal de la tierra la podemos obtener o tener porque es voluntad de Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, pero para nosotros la paternidad es un tema fundamental. Tan determinante es para Dios que muchas veces, o lo dice allí Malaquías, puede ser herida la tierra con maldición, ¿verdad? Si no hay paternidad. Entonces, los padres son gente como Abraham, ¿verdad? Que dijo: Señor, aún si hubiera 15 que fueran justos, si hubiera 5 que fueran justos, y entonces dice el Señor: yo no heriría la tierra. Pero ni siquiera esos 5 había en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por eso vino el juicio. Entonces la función de un padre es determinante. Yo por lo menos así lo vivo, ¿verdad? Por nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? Que entiendo que más que un pastor o un apóstol necesitamos padres, ¿verdad? Que nos dimensionen en nuestro llamado y que nos hagan alcanzar, nos ayuden, nos crean la cobertura y el marco y la plataforma para ser proyectados en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que la iglesia necesita profundamente diseños de paternidad, ¿verdad? Y esa unción paterna fluyendo a través de ellos, ¿verdad? Hacia la gente. Uh-huh. Exacto, estoy totalmente de acuerdo, Mauricio. ¿Y cómo ves a la iglesia de hoy, que está en pandemia, que está fuera de los templos? Uh-huh. Bueno, yo estoy escribiendo el libro número 16 que se llama La Reforma. Entiendo, falta poco también para completarlo. Entiendo que si algo que necesita la iglesia es una reforma en muchos aspectos. Hace pocos días atrás leí una nota en un medio importante de acá de Argentina y que decía: la iglesia tal es un club, decía, ¿no? Y a mí me golpeó mucho eso, ¿no? Porque yo no encuentro en el diseño bíblico que la iglesia sea un club de ninguna manera. La iglesia es un cuerpo. Y cuando la iglesia se convierte en un club, quiere decir que su filosofía y su teología está adaptada para todo tipo de estrato social, cosa que eso no existe realmente en el corazón de Dios ni en el orden bíblico, sino más bien dice todo lo contrario. Cuando uno toma conciencia de las palabras de Jesús en Mateo 28, ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, la iglesia yo hoy tristemente la veo demasiado adaptada a las circunstancias, en algunos aspectos demasiado temerosa, ¿verdad? Como que a muchos
yo creo que la mayor responsabilidad siempre recae en el liderazgo, ¿verdad? Porque la gente va tan lejos como nosotros le digamos que puede ir. De eso no hay duda de eso, ¿no? El liderazgo es el que marca el ritmo y el alcance muchas veces. Entonces, lamentablemente, no vi que la iglesia levante su voz, ¿verdad?, ante la adversidad. Y en muchos casos, hoy mismo, hay lugares que lo sé de primera mano, no son trascendidos, sino lugares donde está habilitado para tener reuniones, pero no tienen reuniones por el temor, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener temor, porque creo que todo ser humano tiene sus debilidades, ¿verdad? Pero la Biblia dice, no temas, yo estoy contigo. Entonces, si yo me dejo gobernar por el temor, hay algo que me está fallando, ¿verdad? Entonces, yo creo que la iglesia hoy necesita profundizar en diseños de reforma, en profundizar en la adoración, en paternidad, todo eso que va a desalojar todo falso diseño y que nos va a posicionar, como dice Isaías, caminarán las naciones al resplandor de tu luz. Así es que, bueno, no juzgo a nadie, ¿verdad? No estoy poniéndome en el papel de juez, solamente es una visión panorámica, ya que todos estamos englobados en este problema que está pasando en el mundo, ¿verdad? Pero creo que deberíamos tener una posición mucho más determinada frente a las circunstancias que estamos viviendo. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias y gracias por este mensaje para la iglesia. Y gracias por seguir escribiendo libros. Te comprometo para el número 16. Claro, con gusto. Tenerte de nuevo aquí va a ser un placer y un honor. Mauricio, te voy a pedir otra cosa más, que puedas orar por toda la iglesia de Jesucristo, por todos los hermanos que nos miran a través de Canal Luz, que nos miran de toda América Latina, ¿sí? Que puedas bendecirnos con una oración. Amén. Oramos, es un gusto. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, por toda la audiencia. Oramos por las Américas, Padre, y allí donde este video llegue, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy levantamos la voz declarando, Señor, que tú nos abrazas con un tiempo de gloria, con un tiempo de revelación, Señor, porque tu palabra dice que a los que tú llamaste también has glorificado, Señor. Padre, oramos por una visitación de gloria en la vida de la iglesia, de los hermanos, de pastores, de líderes, de apóstoles. Señor, aún aquellos que están afectados en su salud. En el nombre de Jesús, hoy enviamos la oración, Señor, a los cielos, la oración que trae redención, y declaramos tu palabra, Señor. Padre, el espíritu de la sanidad, tú eres el Dios de la sanidad. Y oramos, Señor, para que tú visites con abundancia de fuego, de poder, de revelación a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, para que volvamos profundamente a ti, Señor, y volvamos a ser una iglesia gloriosa en todo sentido. Te damos gracias, Señor, bendecimos a la audiencia, bendecimos a Silvia, Señor, declaramos tu gloria sobre ella y sobre todo lo que haga. Y te damos gracias por este programa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Amén, amén, Mauricio. Gracias de nuevo. Un placer tenerte en mi programa. Un gusto. Y bueno, vamos por mucho más. Excelente Libros con Vos. La verdad es que hoy vi un video, ¿verdad?, donde dice somos la reforma, ¿no? Me gustó ese eslogan. Está en nosotros el cambio de las cosas. Claro que sí, claro que sí. Así que muchísimas gracias. Y a vos también, que nos seguís, sos parte de Libros con Vos, como dice el apóstol, somos Libros con Vos. Así que gracias por seguirnos cada semana, en cada programa, en esto que es Libros con Vos. ¡Chao!